FM 89.1, Radio Universidad. Y hoy es docente de esta casa y brinda una materia donde se explota y se estimula el pensamiento creativo en los estudiantes. Es ingeniero, obviamente. Es ingeniero. Es inteligente, entonces. Eso es de los que estudia mucho. Él es ingeniero en electrónica y lo tenemos aquí con nosotros. Nos está visitando Hernán Mavromatis. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, mucho gusto. Un placer estar acá otra vez, ahora en presencia, ¿no? Porque antes cierto. fue, Sí. ¿se acuerdan? Yo me acuerdo. Yo me acuerdo, telefónicamente. por eso, yo me acuerdo también como se acordaba el productor de vos y dije, nosotros hablamos, porque aparte habíamos visto una nota y nos había llamado la atención la manera que tenías de enseñar y cómo fomentamos la creatividad y más que nada, bueno, vos sos ingeniero o en una carrera como ingeniería en donde la innovación y ser creativo puede realmente solucionar muchos problemas, ¿o no? Sí, de eso se trata. Una gran parte del esfuerzo creativo que podemos hacer las personas puede abocarse en resolver problemas, ¿no? Sí. En el caso de los ingenieros resolvemos problemas de la sociedad. Claro. No como psicólogos, pero sí como usando la tecnología como medio para generar soluciones de distintos ámbitos, ¿no? Claro, y yo les preguntaba, ¿no?, a nuestros oyentes si nos querían contar en qué son creativos. Yo pensaba mucho, digo, viste, hoy con la inflación, con todo lo que aumenta, dije, hay que ser creativo con la plata para ver cómo uno se llega a fin de mes. Pero, a ver, ¿en la dificultad es donde es más fácil que aparezca la creatividad? Bueno, ahí aparece casi seguro, ¿no? Una forma de No entender. queda otra. Claro, justamente no queda otra. Está muy bien dicho, porque si pensamos a la creatividad como explorar opciones, ¿cuándo aparece la necesidad de explorar una nueva opción que no es la que siempre tomamos? Cuando esa opción ya no puede ser viable. Claro. Entonces, cuando no queda otra, es un disparador de la creatividad, Sí. pero no es la única, ¿no? Esto se trata mucho en los mitos de creatividad cuando uno empieza a explicar qué es la creatividad o cómo es en general entendida la creatividad desde el punto de vista más académico, no tan cotidiano, digamos. Siempre se señala, bueno, ante la crisis creatividad, sí, es como la respuesta inmediata y uno intuitivamente sabe que si no puede ir por esa opción, por ese camino, tiene que explorar otras cosas, pero lo que se hace siempre hincapié, por lo menos los profes, muchos de los profes que damos creatividad o que tratamos de desarrollar la creatividad, es que no hay que esperar a un momento Claro. de crisis para explorar, no necesariamente. Podríamos, claro, adelantarnos, ¿no? Podríamos ser proactivos, claro, exactamente, porque también a mí me costó una de las cosas que más me costó cuando yo entré en el mundo de la creatividad. Yo vengo de la ingeniería, que son ciencias más duras, que en general yo si hubiera sido mi propio alumno y hubiera tenido un profesor como yo, digo, chamullo, porque no hay matemática, Claro, no hay física. Claro. ¿Dónde está? Sí, Pero el dato duro. Claro, ¿dónde está el dato duro? ¿Dónde está el fierro? ¿Dónde están las cosas más científicas? Pero en realidad, desde 1950 más o menos, la creatividad se estudia científicamente. Hay muchos estudios y muchos autores que estudian justamente sistemáticamente, se estudia a la persona, a la mente humana, al proceso creativo, a los productos de distintos enfoques. Entonces realmente uno, cuando se va interiorizando de todo ese mundo grande que es la creatividad, que ahora nació desde la psicología y ahora se está como independizando, está teniendo como un cuerpo propio, uno dice, bueno, no, acá hay algo, digamos, ¿no? Y ese algo potencia un montón justamente las cosas que podemos hacer las personas en distintos ámbitos. Por eso yo venía escuchando en el auto y vos hiciste una pregunta, ¿en qué sos creativo? Está muy bien hecha esa pregunta, porque hay que ser creativo en algo, ¿no? No se puede ser omnicreativo, es muy difícil, digamos, ¿no? Uno se puede aspirar y uno tiene por ahí 2 o 3, uno por ahí tiene un hobby, tiene una profesión y, como decían, es creativo para entretener a tus sobrinitos, ¿no? Y está bien, son distintos tipos de creatividad, son distintos niveles de creatividad, la creatividad personal, la creatividad cotidiana, la creatividad profesional y la creatividad eminencial, que es la que típicamente uno entiende por defecto, ¿no? Cuando alguien dice, che, vos sos creativo, y piensa en Einstein, Frida Kahlo, Sí. Marie Curie, Picasso, decir, bueno, pero esos son eminencias, son gente que han sido, que revolucionaron su arte, su disciplina, y sí, obviamente son creativos, pero la creatividad tampoco se limita a ser un personaje Un genio, eminencial, claro, ni un genio, exacto. Eso es otro mito. Ahora, Hernán,
A ver, yo enseñé teatro un tiempito, ¿no? Hice mucho teatro también. Y una de las cosas que te decían en la improvisación y demás es justamente a jugar. Y una de las cosas que te retrotraen y demás son los chicos. Yo creo que los chicos per se son creativos. Per se. O sea, después obviamente uno... la sociedad te va golpeando por acá, vas creciendo y ya te va limitando. Pero los chicos per se son creativos, sí o sí. Los chicos, los grandes, los medianos, los muy grandes, y mientras estemos vivos somos creativos todos. Lo que pasa es entender qué tipo de creatividad y cuál es el propósito. Uno cuando es creativo tiene un propósito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pasa o qué nos asombra a los adultos cuando hablamos de los chicos? Yo con mis sobrinitos en redes sociales hay un montón de cuentas que le hacen preguntas a los chicos. Estaba viendo una hace poco en una de las redes sociales, creo que en el TikTok, y le preguntaban, che, ¿y qué es empatía? Y una pata que tiene una tía, claro. ¿No? Entonces le preguntaba, y vos decís, qué creativo, mirá cómo interpretó algo que no es lo obvio. Bueno, claro, no le queda otra también porque por ahí no sabe la definición de la palabra. Entonces lo que piensa es lo que entiende desde una manera en que un adulto no podría, porque está más sesgado, porque encuentra rápidamente en su mente la definición de empatía. Entonces vos ves eso y decís, pero mirá qué creativo este pibe. Claro, ponelo en un entorno profesional para inventar un nuevo método para destapar arterias en una cirugía, el tipo no va a ser creativo. Que va a decir, jaja, se va a reír, te va a empezar a jugar con el bisturí, por ahí pasen cosas raras. Entonces, vos decís, sí, pero sí hay algo que es básico para la creatividad, es que no es centrarse en la primera respuesta obvia que uno tiene. Entonces, el chico sí responde, pero el efecto que nosotros, lo primero se le ocurre, pero el efecto que nosotros percibimos es, encontró otro camino, encontró otra alternativa, reinterpretó esto. Y eso sí es valioso cuando uno está explorando o tratando de desarrollar su creatividad, no ir por la respuesta obvia. Yo siempre hago en la clase un ejercicio muy rápido, dura 5 segundos. Si quieren, los que nos están escuchando pueden... Ahí está, vamos a hacerlo con pueden hacerlo rápidamente. No se necesita un lápiz y un papel, o si no pueden dibujar en el celular, o pueden dibujar en el aire, no hay problema. Tengan precaución, lo que están manejando no lo hagan, después lo hacen. Después lo hacen. A ver, para que te por favor, porque después no queremos cargar con cosas. No quiero que se copien. Yo lo quiero hacer. ¿Lo quieres hacer? Mira, es muy fácil. Es una hojita y un lápiz. Y rápidamente vamos a hacer no importa, lo pueden dibujar en el aire, Yo voy a decir un objeto, ya todos tienen perfecto. Me encanta porque me siento como en clase, estoy re cómodo. Y qué bueno que te estamos dando pelota, porque es un tema que al docente le dé bolilla, ¿viste? Eso quiere decir que con negro puede ser, profe, con negro puede ser. Puede ser con negro, no hay ningún problema. Estamos entusiasmados, estamos enganchados en tu clase. Entonces yo voy a decir un objeto y voy a contar hasta 5. Voy a nombrar un objeto y voy a contar hasta 5. 5 segundos. En esos 5 segundos, ustedes tienen que dibujar el objeto que yo digo. ¿Están de acuerdo? ¿Se entendió la consigna? Dale, sí, la repetimos, si no. Digo un objeto, cuento hasta 5 y dibujan ese objeto que yo digo. Atenti todos, ahí va el objeto. Dibujen una casa. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, termina el papel. ¿Por qué? Préstame la virome que yo voy a dibujar también, pero para explicar algo. ¿Por qué los hice dibujar tan rápido en 5 segundos? Porque lo que quería es que no pensaran mucho cómo es la casa que van a dibujar. Lo que quería es que dibujen la primera casa que se les venga a la cabeza. Y si alguno de ustedes tres hizo algo conceptualmente muy distinto a esto, que sería la casa típica que todos nos estamos imaginando en el momento, es como medio extraterrestre, ¿no? Porque diciendo, y bueno, cuando ¿qué vivís en un iglú? ¿Vos de dónde sos? Claro, bueno, justamente, mirá lo que dijiste. Si le damos tiempo a este pensamiento y evitamos responder con la primera respuesta obvia que se nos viene a la cabeza, mirá lo que aparece rápidamente, un iglú. Y después podemos decir, pero pará, yo vivo en un departamento, podría haber dibujado un edificio. Y nadie dijo que sea la casa de un humano. Podemos dibujar la caparazón de la tortuga o de un caracol o el nido de un hornero, y también puede responder a la consigna, y ya son o una casa rodante, por ejemplo, o una carpa, que es la casa que tenemos cuando nos vamos de camping. Entonces,
Pero claro, ¿qué pasa? Primero hay que tener tiempo para hacer eso. Muchas veces la manera, estás escuchando la vorágine de los días y de cómo se trabaja y responder. Sí, bueno, eso te iba a preguntar, porque claro, el tiempo, decís, el tiempo, el ocio, el aburrimiento, que hoy no nos podemos aburrir y tenemos interferencias de todo tipo. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo no soy experto en neurociencias, pero sí me encanta leer mucho, y cuando nosotros estamos aburridos o cuando estamos haciendo nada, o a veces cuando son tareas medio repetitivas, como lavando los platos, cortando el pasto y ese tipo de cosas que son como las tenemos automatizadas, no nos ponemos a pensar con qué ángulo de ataque voy a agarrar la máquina de cortar pasto para que se quede... No, uno agarra y la pasa, ya está, o lava el plato y no se pone a ver con qué presión o la forma en que mueve la esponja. Uno lo agarra y lo tiene incorporado. Entonces, en esos momentos donde estamos aburridos, se activa una red neuronal, que es la red neuronal por defecto, que participa en los procesos creativos o en las ideas creativas. Esa y otras redes. Entonces, siempre está bueno tener, en filosofía se dice, la vida contemplativa, ¿no? El observar, ¿no? El ocio el negocio es la negación del ocio. O sea, cuando uno está en algo, los chicos dicen, bueno, estás en un negocio, estás negando el ocio, estás haciendo algo, estás produciendo, que eso es parte también. Está bueno para la creatividad, porque si vos no plasmás las ideas en algún lado, ¿no? Viene esa gente que dice, ay, yo tengo un primo que es recreativo. Entonces viene el flaco y dice, no, yo tiro 3 o 4 ideas flasheras y me voy y soy recreativo. No serás imaginativo, claro. Pero creativo no sos, porque para ser creativo, esas ideas flasheras después las tenés que tomar la novedad y el valor de esas ideas y bajarlas a tierra, implementarlas, que sea valioso para alguien, que otras personas puedan disfrutar o puedan percibir esa novedad y el valor. Yo también empiezo a tirar ideas locas y estamos acá hasta las 3 de la mañana, flasheándola, nos divertimos, hace todo bien, pero nada, queda en una anécdota. La creatividad requiere que se produzca, pero también requiere esta contemplación, esta exploración, si se quiere, ¿no? Que para eso siempre hay poco tiempo, de decir, mira, ¿y si no lo hago? ¿Y si en vez de usar esto, uso otra cosa? Eso te iba a preguntar, Hernán, tiene que ver con romper un poco las estructuras, ¿no? Sí, sí y no, o sea, las dos cosas. Siempre los creativos cuando me dicen, ¿es A o es B? Yo te respondo A y B, o te digo C. Sí, por un lado sí, romper las estructuras, sobre todo cuando estas estructuras son rígidas. Pero igual nosotros, las personas que desarrollamos y usamos la creatividad para el trabajo, para la profesión o para distintos ámbitos, necesitamos ciertas estructuras. Esas son las técnicas de creatividad, ¿no? Porque uno piensa, estructura es algo contrario a la creatividad, porque lo primero que se te ocurre cuando decís creatividad, decís, bueno, libertad, locura, colores, no sé, música, y otras cosas, claro, que se te pueden venir a la mente, ¿no? También, no, muchas, depende de cómo percibas la creatividad. Pero lo cierto es que la creatividad es pensar sobre cómo pensamos también, ¿no? Entonces, si nosotros podemos elegir distintas herramientas que en general tienen una estructura, que son las técnicas de creatividad, incluso las metodologías para crear, vamos a ver que esas estructuras, vamos a necesitar estructuras, ¿no? De Bono decía, si estamos en un pozo y queremos salir, necesitamos una escalera. Sí. Entonces esa estructura es una estructura liberadora. De hecho hay toda una metodología que se llama estructuras liberadoras. Pero entonces no es que estamos en contra de la estructura, pero sí estamos en contra de la rigidez o el encasillamiento o el estancamiento que nos puede llegar a dar una estructura si nunca usamos ninguna otra estructura más que la única primera que conocemos y ya. Entonces ese es el peligro en relación con las estructuras, ¿no? Pero bueno, por lo que vos estás explicando, Hernán, hay una forma o debe haber un método para incentivar esta forma, porque a ver, uno a veces no es que hace o no hace cosas porque no quiere, ¿no? Sino porque no conoce o porque no sabe otra forma. Exactamente. Entonces, ¿cómo se aprende a hacer cosas de otra manera? Vos lees mucho sobre creatividad porque estás pegando varias cosas. Estoy como loca hoy. Sí, estás como loca, perfecto. Sí, hay una teoría muy importante de creatividad que además de marcar esto creativo en qué disciplina, en qué ámbito, en qué dominio se dice académicamente. Una vez que uno define o decide, bueno, yo quiero ser creativo como docente, quiero ser un docente creativo, a ver, ¿qué hago para dar una clase creativa como docente? Uno tiene que tener conocimiento de esa disciplina. O sea, yo no puedo ser creativo, no puedo ser un cirujano creativo si yo no soy ni siquiera cirujano.
No es que me voy caminando por la calle, me Tiene que caigo. tener una No es base, por tiene que osmosis. tener. Tiene que tener una base. Claro, tengo que tener conocimiento disciplinar. O sea, no es que me voy caminando, tropiezo o veo una mariposa que vuela y ay, qué lindos colores, me dio y ahora tengo la cura para el cáncer. No funciona así, ¿no? No funciona así. A la gente que le pase eso, probablemente haya estado 30 años haciendo ensayos de laboratorio para encontrar una cura contra el cáncer y puede ser que al ver una mariposa haga una analogía rara y le dispare una idea, no hay ningún problema, puede llegar a pasar, pero necesito esos 30 años de haber estudiado porque no sale de la nada, ¿no? No se puede crear de la nada. Esto es otro concepto súper importante que muchas veces, por distintas cuestiones de creencias a veces, ¿no? Justamente de creencias religiosas, ¿no? Sobre cómo de este lado del mundo la religión cristiana planteó la forma de crear divina, ¿no? Dios crea de la nada. De hecho, vos vas al diccionario de la RAE y ponés crear y la definición es producir algo de la nada. Y el ejemplo es Dios creó al mundo de la nada. Entonces, imagínate cómo esa creencia, si nosotros como profes la tenemos incorporada, el impacto que tiene que tener, porque yo voy a evaluar a un alumno, un estudiante, y decirle, che, bueno, pero vos tenés que hacer esto de la nada. ¿Cómo de la nada? Tengo que leer algún libro, tengo que hacer algún ejercicio, tengo que tener algún conocimiento, ¿cómo de la nada? No, pero tiene que salir de vos. Bueno, pero de mí solo. O sea, sí, una cosa es hacer el trabajo individual y otra cosa es estar solo. Nunca se crea solo, siempre creamos utilizando conocimiento, artefactos, ¿no? Este programa está creado no solamente por ustedes tres, sino también por un montón de tecnología, el operador, está en la universidad, se descubrió la electricidad, o sea, un montón de gente participó para que este programa pueda ocurrir. Bueno, lo mismo en cualquier cosa que vos quieras hacer. Siempre que vos creas, aunque vos crees solo, que estés solo, aislado de otros individuos, siempre la creación va a ser una co-creación en realidad. Porque vas a usar un montón de insumos, conocimientos, artefactos y artificios que otros crearon antes que vos y que los necesitas para poder hacer lo que vos quieras hacer. Ahí está. Hernán, a mí me parece recontra interesante lo que nos está contando Hernán. Me encanta tenerlo acá porque aparte tiene una onda increíble. Así que, ¿te podés quedar un ratito más con nosotros? Yo me puedo quedar hasta que toque el timbre de las 7 y tenga que ir a dar clase, me puedo quedar. No tengo ningún problema. Bueno, hablando de clases, me gustaría que nos aparte, cuentes qué bueno que un viernes de clase de creatividad. Claro, porque aparte, viste, los viernes que los pibes vienen ya, ¿no? Es como un chispazo para empezar el fin de semana bien arriba. Quiero que nos cuentes en un ratito qué les pasa a los alumnos cuando se encuentran con una materia tan disruptiva como esta, ¿no? En una carrera, o a veces pasa también en cualquier otra carrera donde estamos acostumbrados, viste, que el docente se para de una manera, los alumnos de otra. Bueno, ¿qué les pasa cuando se encuentran con alguien como vos? O con alguien que da una materia como la que das vos? Pero en un ratito así escuchamos un poquito de música. Estamos con Hernán Mavromatis, que es docente de aquí de la casa, ex alumno también, ingeniero, y hoy hablando de creatividad, que es el Día Mundial de la Creatividad, che. Estamos en este viernes en De Común Acuerdo hasta las 4 de la tarde con Hernán Mavromatis, que es ingeniero en electrónica, docente de aquí de UNLAM, en el Día de la Creatividad, porque él da una materia relacionada con la creatividad. Hoy a las 7, ¿qué curso tenés? Es emprendedorismo e innovación, se llama la materia. Ahí está, ¿y eso más o menos en qué año se cursa? Es terminando la carrera de ingeniería industrial. Bien, sí. Bien. Ahí está. Bueno, y te preguntaba cómo también se hace desde la docencia, ¿no? Y qué le pasa a los chicos cuando se encuentran con un docente que viene, ¿no? Con esta impronta, o que dicta una materia que parece como muy disruptiva y muy diferente a como estamos acostumbrados todavía, ¿no? A ver las clases. Sí, yo voy a decir lo que yo percibo de ellos, ¿no? Tendría que preguntarle a ellos qué es lo que les pasa conmigo. En general, hay distintas reacciones. En general todas son positivas, ¿no? Que siempre a veces hay gente que prefiere, no, a mí exponeme con un PowerPoint, explícame, yo anoto, tomame el ejercicio y esto es un trámite y está todo bien. Bueno, ok, es respetable, a algunos les pasa eso. Pero en general, está muy bien recibido. Por ejemplo, este año inicié el cuatrimestre de una manera bastante... Yo soy molesto, entonces siempre cambio cosas, experimento, ¿no? Yo creo que
en la parte inquieto, diría mi abuela, inquieto, sos inquieto. sí, hormigas en el bolsillo. Y siempre voy experimentando, que es una cosa que creo que falta un poco en la parte formal del aprendizaje, ¿no? Y lo llevé, hice toda una nota, toda la parte burocrática, salió rapidísimo, y les pedí a la gente de deportes que me prestara una cancha de básquet. Y entonces la primer clase les hice una introducción como para que no se asusten mucho, y dije, bueno, ahora lo que vamos a hacer es salir del aula todos y vamos a ir a deportes. Y fuimos ahí a la cancha, en realidad es una media cancha donde hay 2 aros. Yo necesitaba pelotas y aros de básquet, eso era lo único que necesitaba. Y lo que hice fue, durante un tiempo, hora y algo, es darles distintas consignas. Obviamente toda esta clase fue una clase preparada para un seminario de una maestría que yo estoy cursando con un fundamento, no es que divertámonos, total. Se vino el profe fumado. Sí, claro, hoy que te pintó, básquet, y hoy me pintó el básquet, hoy jugamos a hacer Lebrón, jugamos todos a hacer Lebrón. No, tenía un objetivo, esto lo empecé, estoy experimentando, lo usé por primera vez, pero tenía un objetivo. La idea era que, por ejemplo, trabajen en duplas, ¿no? Entonces, en una de las consignas era, uno se venda los ojos, es el que tira la pelota y trata de encestar, y tiene otra persona al lado que le da feedback respecto de cómo fue el tiro. Entonces, la persona tiraba ciegas. Entonces, bueno, la percepción, después de las actividades, que fue todo muy divertido, hubo un espacio de reflexión, ¿no? Porque si no, no es solo divertirse. Y el espacio de reflexión, las cosas que trajeron, lo que recuperaron los chicos, fue interesante. En ese sentido, una de las cosas que decían es, yo pensé que feedback, yo lo que le estaba haciendo a mi dupla, era criticarlo, decirle, no, más adelante, más arriba, subir el brazo, no saltes. Y en realidad la consigna era describir lo que está haciendo para que la persona solo pueda mejorar. Entonces, y habían identificado el feedback con la crítica, con la crítica y con el resultado de la tarea, y descubrieron de una manera muy física, muy incorporada, porque estaban trabajando con el cuerpo, nunca mejor dicho, qué es el feedback y la diferencia entre el feedback descriptivo, el feedback de tarea y el feedback de propósito correctivo. Y esa diferencia no es tan fácil. Yo puedo dictarles y armar una presentación diciendo, bueno, hay distintos tipos de feedback. Tal feedback anoten el feedback cosa. La diferencia, sabes, listo. Y te quedó, las palabras no sé si pesan. Y a la semana no te acuerdas más. Y a la semana no te acuerdas más. En cambio, si lo pueden experimentar, yo trato de basar, yo uso metodologías activas de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que lo vivencian. Exactamente, las vivencias. El alumno, el estudiante es el personaje central. Yo me corro de escena, no es me voy a lucir, yo me corro. Y están ellos, y propongo actividades y les digo, ¿por qué te pasó esto? Y a veces cuando vienen me dicen, profe, ¿esto está bien o está mal? ¿Y a vos qué te parece? ¿No? Porque ¿por qué yo soy el que tiene que decir que está bien o está mal? Me parece que es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo te estoy formando un criterio para que vos puedas solo saber cuándo una idea, yo no hablo en términos de bien o mal con las ideas, hablo de ideas que van dentro del contexto y otras ideas que no son para el contexto, ¿no? Como suele pasar. Entonces, bueno, y les pregunto y se quedan, ¿no? Porque me miran como, no, pará, vos sos el profesor, yo soy el estudiante, yo te hago una pregunta, vos me tenés que responder, ¿está bien o está mal? Y a veces, ¿no? Como diciendo, pero no me vas a, si tu función es decirme lo que está bien. No sé si mi función es, digo, estoy explorando, para mí no necesariamente, no es la única, ¿no? Entonces estoy, y bueno, y todo esto del cuerpo salió por una preocupación mía y que no es única, que es la de explorar formas de aprender que sean muy competitivas para la inteligencia artificial. Digo, no quiero ser reemplazado por un algoritmo. Entonces, la forma de no ser reemplazado por un algoritmo es no actuar como un algoritmo, ¿no? Porque si vos te parás en el rol de profesor, que lo único que hace es transmitir conocimientos, queridos amigos, colegas, claro, vamos a ser rápidamente reemplazados. Así que hay que empezar a moverse. O sea, basta de esquemas, basta de esquematizarse. Basta de centrar exclusivamente el aprendizaje en la transmisión del conocimiento, claro, en que la única fuente de sabiduría es el profesor y el único que puede tener porque yo creo que no va más. O sea, hace poquito hablamos con Laura Lewin, no sé si la tenés, y ella, bueno, postea muchas cosas, es muy buena divulgando este tipo de cosas, y daba el ejemplo, ¿no? Como vimos en la clase
de la familia Ingalls, donde estaba la maestra y todos escuchando, y está bien porque en esa época no había tele, no había nada, y sí, el docente era quizás el único poseedor del conocimiento, pero hoy la verdad que circula por un montón de vías, por un montón de lados, y eso hay que utilizarlo. Sí, y hay que saber utilizarlo, saber cómo buscarlo, ¿no? Hay otra frase en algún libro de Bono que dice, bueno, digamos, de alguna manera el pensamiento, decía él, sustituye o compensa la falta de información, ¿no? Cuando uno tiene poca información, que es lo que típicamente hacemos los humanos, que hasta ahora, siempre hay que decir hasta ahora, la inteligencia artificial con poca información no suele trabajar con muchos volúmenes de datos para dar respuestas, porque tiene un pensamiento estadístico, podemos llamar. Pero decía, para compensar la falta de información, lo que hacemos los humanos es pensar. Usamos la inferencia, decimos, bueno, ¿cómo será tal lado? Digo, si en los lugares de nieve, hay un ejemplo del libro, en los lugares que nieva, los osos son blancos y en Finlandia nieva, ¿cómo serán los osos en Finlandia? Claro. Bueno, blancos. Sí. No tengo la información, pero puedo inferir. Entonces puedo arreglármela con mi pensamiento, entonces sustituyo. Ahora, desde Internet en adelante y ahora en las famosas inteligencias artificiales que tienen como todo el conocimiento digitalizado de la humanidad, tenemos muchísima información. Entonces, pareciera que, según lo que había dicho, bueno, ¿para qué pensar? ¿No? Si tenemos, y yo esta vez, hay una de las cosas, siempre lo cuento porque yo aprendo mucho de mis estudiantes, yo planteé esto, entonces les digo, ¿no? Porque si uno tuviera cualquier pregunta que uno hiciera, tuviera la respuesta totalmente inmediata y accesible y correcta, además, ¿para qué querés pensar? Entonces todo el mundo se cayó y uno dijo, y bueno, habría que pensar para entender qué preguntas habría que hacer. Digo, me pareció maravilloso, ¿no? Dije, y a partir de ahí empecé yo a incorporar esa respuesta. Digo, te la voy a robar, le puse, se llamaba Pablo el chico, le digo, Pablo el filósofo, a partir de ahí fue Pablo el filósofo, dijiste muy buena respuesta, diste una muy buena respuesta, claro, por supuesto. Entonces, ahora que tenemos toda la información a mano, quizás lo que hay que aprender, lo que hay que reflexionar, lo que hay que estudiar es saber qué tipo de preguntas, cómo preguntar, qué tipo de preguntas son interesantes de hacer. Porque estamos nadando en un universo de información, la tenemos disponible, pero hay que descubrirla, ¿no? Me pasa jugando con el famoso, no quería nombrarlo porque todo el mundo lo nombra así. Ah, ¿ya estás chateando? Sí, sí, incluso le pregunté, con este chat ya antropomorfizamos, ¿no? Porque es como si fuera un ¿Le pusiste tipo. nombre? ¿Vos sabés que no? Es muy buena idea. Podríamos poner. ¿Qué pasarías el nombre? Va a ser parte de la familia, ¿entendés? Sí. Estamos hablando del chat, ¿cómo es? GPT. El chat GPT. No sé qué nombre le pondría. Podría ser una buena pregunta. Alexa, que cada sí, este no tiene, claro, este no tiene nombre. Podríamos llamarle Cacho. No sé, Cacho. Cacho. Digo, Cacho, le digo, ¿qué riesgos, le pregunté, qué riesgos me podrías contar que pueden tener los humanos si solamente aprendemos con inteligencia artificial? Y lo tiene claro, digamos. Otra vez antropomorfizamos. Me respondió, bueno, la socialización, la empatía, la falta de emociones, lo compasivo que puede ser y digo, bueno, y hay, en los últimos años se está dando en toda la parte de psicología cognitiva mucha importancia al tema de las emociones. Los últimos, quizás impulsado por esto de la inteligencia emocional y demás, la importancia que tienen las emociones. Decía Vygotsky ya antes de 1930, las emociones modulan nuestro pensamiento, entonces no son menores, y creo que todavía falta oportunidad de trabajar con eso e de incorporarlas, ¿no? Es lo que se llaman en pedagogía los modelos calientes. No fríos, racionales y lógicos, sino calientes que involucran la motivación, la empatía. Bueno, entonces digo, bueno, yo estoy explorando por ese lado, ¿no? Y toda la parte del cuerpo. Hay estudios, el otro día estaba escuchando a dos neurocientíficos en un video que estaban charlando sobre que había estudios que mostraban que los gestos o el trabajo del cuerpo ayuda a internalizar algunos conceptos. Y decía que se usaban en la enseñanza del lenguaje, y no es lo mismo aprender a decir saltar en inglés, y alguien te dice, bueno, saltar en inglés es jump, que vos lo repitas y que vos lo repitas saltando.
Bueno, por eso hay una diferencia. Yo dije, wow. Claro, que he estudiado inglés desde chiquita. Me acuerdo de las canciones, ¿no? Y hay cosas que cuando después las haces o las estudias de grande, las dejas de hacer de esa manera. Exacto. ¿No? Sí, en general cuando nuestra memoria episódica, la que guardan los acontecimientos que nos suceden, cuando tenemos se llama una valencia, una emoción fuerte, tratemos de que sea positiva siempre, pero también pasa con la negativa. Lo que pasa es que con las emociones negativas uno se estresa y el recuerdo es general, es genérico. No hay no sé, te corrió un animal, estás en la selva, te corrió un animal, y vos, ¿qué tipo de animal era? No sé, era un animal, yo salí corriendo porque me iba a matar. Entonces, te recordás porque fue un hecho con una emoción muy grande, claro, traumático, pero no puedes recordar especificidades. En cambio, si estás relajado, estás en un ambiente, como se llama, un paisaje, psicológicamente seguro, y por ahí podés, si tenés una emoción alta, recordar detalles, ¿no? Porque otra vez intervienen otras partes del cerebro. Por eso a veces también con la música, ¿no? Uno relaciona, escucha una música y te lleva a algún lugar. Te transporta, los olores, la comida. Estaban diciendo que vos eras creativo en la cocina, los sabores, ¿no? Decís, esto es como lo que me preparaba mi abuela. Decís, te transporta. Claro. Sí. Como Ratatouille, ¿viste? Exacto, sí, tal cual. Ay, Hernán, la verdad que nos encanta que estés acá. Espero que vuelvas pronto. No sé, cada vez que me inviten, si puedo, vengo, no tengo ningún problema. Porque la verdad que más allá de todo esto que estamos hablando, en este Día de la Creatividad, en el Día Mundial de la Creatividad, que haya, alguien acá que dé materias de este tipo, también que tenga esa pasión, ¿no? Para poder transmitir a los alumnos esto, que a veces es lo más difícil. Cuando más hablamos de una universidad como esta, el retener un alumno tiene que ver con esto, con generarle interés, con que tenga esa inquietud, con que venga y que plantee cosas, y por eso está buenísimo tener docentes como vos o docentes que se vayan animando a entender esto, ¿viste? Que hay que circular, que hay que moverse, que para aprender uno lo puede hacer de un montón de formas tan diferentes y sacarle esa cosa formal que tiene a veces la universidad, ¿viste? Que el conocimiento realmente tiene que circular y para eso, hay que también adaptarse a las nuevas épocas. Claro, tal cual. A mí me pasaba con esto que vos decías, incluso a mí me llegó a pasar, como estaba en secundario, yo empecé a dar en el 1997 en un curso de secundaria y los chicos decían, no, pero profe, va a la universidad, no, la universidad es para genios, decían, ¿no? Tenía como es poner como en un altar o en algo muy lejano y formal, institucional. Entonces sí, no, yo voy a la universidad, no soy ningún genio, me va bien, me va mal. Entonces ahí les charlé un poco y pude después de unos años me encontré con una alumna que había decidido estudiar y fue bueno, digamos, fue gratificante, ¿no? Que uno se sienta que pudo participar y empujar un poquito. Y también muchas veces lo formal saca tiempo a... Yo en otro momento que daba otra materia que enseñaba a comunicar, una comunicación efectiva, yo les decía a los chicos cuando hacían la presentación final, usen sus propias palabras. Es más interesante que ustedes usen, que comenten o que cuenten ideas complejas con palabras simples que al revés, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si vos tratás de usar palabras grandilocuentes, que son muy formales, que no usás, parte del cerebro no está centrado en el contenido, en la idea que vos querés transmitir, sino en elegir la palabra correcta y que sea adecuada al contexto. Y eso es, por lo menos en las materias que yo participaba, podemos relajar, o sea, muchas veces se confunde, y esto lo enseño y yo lo aprendí, me cambió la vida, se confunde la formalidad con la seriedad, y eso es peligroso, ¿no? Porque yo acá estoy en remera, jean, sandalias, estoy muy informal. Podría haber venido con saco, corbata, lente, impostar la voz, decir, no me siento en una silla, me paro en un atril y empiezo ¿no? Y podría decir un montón de estupideces, por más que pase todo eso formal y no necesariamente, ¿no? Entonces, está bueno aceptar y entender que alguien que puede no guardar ciertas formas y ser igualmente serio en lo que dice, ser solvente, aunque sus formas sean más amenas o poco tradicionales o para lo que uno imagina que es una universidad, ¿no? Así es. Bueno, estuvimos acá. ¿Por qué es el Día de la Creatividad hoy? ¿Por qué es el Día de la Creatividad? ¿Por qué es el Día de la Creatividad? ¿Averiguaste por qué es el Día de la Creatividad?
Bueno, yo sí, porque me imaginé que me iba a hacer esa pregunta, porque digo, che, si voy me invitan porque es el Día Internacional de la Creatividad, y no sé... Bueno, creo que es una iniciativa de UNESCO, que en 2017 había sacado una resolución, en 2018 según fuentes de Wikipedia, y a partir de ahí se dio justamente esto que estás comentando vos, ¿no? Para desarrollar y fomentar los desafíos que son nuevos, ¿no? Sí, porque uno tiene que ver con esto que vos mencionaste al principio, también con generar cosas que puedan dejar, ¿no? O generar mayor bienestar en la población, dejar algo también. La idea es esto, cómo dejamos algo. Claro. Trascender a partir de tus creaciones. Ahí está, Hernán Mavrobatis, ingeniero en electrónica, docente de UNLAM, que anduvo por aquí en el Día de la Creatividad. Muchas gracias y esperamos verte pronto. Bueno, gracias a ustedes. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.